Things happen for a reason. You become a stronger person. You become stronger. Don't worry now. Don't worry now, now, now. Don't worry now. Don't worry now. Don't worry now. Bueno, que hemos tenido una claqueta oficial hoy. Una claqueta nueva. Que nos la han hecho en el estudio. Flipa. Me siento un poquito más profesional. Porque Todavía nosotras más si con cabe. estas cosas, que somos muy fáciles de contentar. Nos metemos en el flow con nada, con un cariñito. Cualquier una cosita pequeña nos hace muchísima ilusión, la verdad. Esto sí. Bueno, amiga, ¿qué tal estás? Te veo muy bien. Me ves muy bien. No sé si ya te habías cortado el pelo en nuestro anterior No. episodio. Bueno, queridas, pues... Me lo había cortado en la vida, pero no aquí delante de la pantalla. Aquí no me habían visto todavía. Estoy un pasito más cerca del derraparme. ¿Has visto? Ya, yo te veo muy bien, ¿eh? Tú Me sabes gusta. que esto no te lo conté. Tú sabes que yo le dije a la Es peluquera. que ella me cuenta secretos a través los del cuento a podcast. todas. Esto es una realidad. Los ¿eh? cuento a todas. Yo fui con la posibilidad de raparme. Ajá. No, miento, de raparme no, de cortármelo cortito, que Sí. estuve investigando y eso se llama bob, ¿cómo era? Ya no me acuerdo. Corte bob, no sé qué. Bueno, Winona Ryder en los 90, o sea, cortito. Eso es una gran referencia siempre. Claro, es que ahora no me sale cómo se llama. Me sale Bob Pop, pero eso es una persona real que existe en la Yo vida. creo ¿no que es? ese corte... Tengo Bueno, mis dudas. yo fui y le dije, hola, he pensado en esto. Sí. Y la peluquera se asustó. Y no te Tú lo sabes quiso que las hacer. peluqueras siempre te cortan más. Bueno, igual tú hace mucho ya que no trabajas este campo, pero las peluqueras siempre, la queja de todas las mujeres clientas de peluquerías que Es que siempre le se pasan cortan de cortando. más. Pues yo quería que me lo cortara cortito y me dijo, bueno, porque claro, yo fui con el pelo por aquí. Me dijo, bueno, si te parece vamos a empezar por esto y luego ya si te sientes bien, en plan, vamos a hacer una transición. Ella te tutela como a Britney Spears. Yo me lo tomé como cuidados, porque yo la verdad fui como con varias opciones y ella me dijo, bueno, pues yo que tú, y dije, pues mira, para adelante. Y además encantadísima de la vida, una peluquería que encontré en Pontedeume, que Oye, me trataron súper bien, majísimas pues un todas, estoy besito, muy contenta. un besito para esas peluqueras que nos cuidan y nos ayudan. Eso un es. besito para Britney Spears. Sí. Y hablando de Britney Spears y de Winona Ryder, querida, ¿Qué? yo quiero hablarte, quiero hablaros, amigas, de una cosa que está absolutamente desactualizada y desfasada y despegada de la actualidad, muchísimo más cuando saquemos este episodio. Pero como no somos un podcast de actualidad, Efectivamente, porque yo os quiero hablar de Shakira, ¿vale? Shakira. Yo no sé lo que vas a decir, pero para Sí, adelante. bueno, yo solo, a este respecto, en esta cuestión, yo solo quiero decir una única cosa, ¿vale? Que es que el Casio es un reloj de bollera de toda la vida. Este es mi único mensaje que yo quiero lanzar a las ondas. ¿Os habéis colado por ahí, quieres decir? No nos hemos colado por ahí. Esto es una realidad que se sabe. En esta polémica, quiero decir, que se ha colado ahí el Que lesbianismo. se sabe caminando por la calle y relacionándose con mujeres lesbianas y mirándoles la muñeca. Esto es un Casio. Todos los relojes que yo traigo al podcast son un Casio. Y el único motivo de que sean un Casio es que es un reloj de lesbiana. Entonces, bueno, pues qué bonito, ¿no? Celebrar la vida, celebrar que existen realidades y experiencias más diversas y más allá de lo que ciertas personas de ciertos estratos sociales y de ciertos códigos heteronormativos colocan. Sobre todo con su masculinidad correspondiente. Y bueno, amigas, yo cada vez que os vea con un Casio, evidentemente tendré una mirada mucho más amplia y sáfica de lo que puede decir Gerard Piqué. Me alegro muchísimo de esta otra lectura. Me alegro muchísimo. Yo tengo un Casio, que lo sepas. Bueno, porque tú siempre estás allí ahí caminando en el cable y mandando besos, ya eso ya lo sabemos. No uso reloj, pero el que tengo es un Casio. Al que Claro. le tengo mucho cariño. Es un reloj de bollera, es un reloj de mujeres sáficas en general y es un reloj de amiguitas que estáis siempre cerca como tú. Sí, eso es. Vale, perfecto. Y yo solo quiero añadir Team Shakira siempre y ya está. Eso por supuesto. Pa'lante. Eso por supuesto. Pa'lante. Un besito para Shakira también. Claro. Y bueno, hablando de mujeres que facturan, nosotras también lloramos. Lloramos Chiquiclín, más de lo que chiquiclín. facturamos. Esta también es una realidad. Sí, la verdad es que sí. Pero os recordamos, queridas amigas, que hemos abierto un coffee que algunas ya habéis estrenado y esto es una Efectivamente, maravilla. Sí, muchísimas gracias a todas las que habéis Muchísimas ido ahí a gracias. invitarnos a un cafetito, a darnos la propinilla. Gracias. Muchas gracias a Yanire, Elena y Ángela. Por y- ahora sí, porque es que tú no te estás dando cuenta de este agujero de gusano, pero o sea, aquí ya va a haber muchas más. Eso es, Quiero pero de decir- momento que conste que os mandamos un beso. Que os y- lo agradecemos. Os recordamos también que tenemos esta maravilla de tazas que ya algunas estáis pidiendo
y que de verdad que son muy guays de tener. Sí, sí, sí. Y muchas gracias a todas las que nos estáis escribiendo, dándonos feedback de los programas, que sois muchas, a las que nos estáis apoyando con el merchant, por supuesto, con los coffees, a las que a lo mejor todavía no podéis, pero tenéis intención de hacerlo cuando podáis, y muchas gracias a nuestra esta casita que nos acoge, Ames Radio, y a todas las que estáis al otro lado de las ondas, que también nos hace mucha ilusión saber que estáis ahí. Todavía no nos conocemos, todavía no nos ha llegado así como nada vuestro de feedback y así, pero nos gustaría mucho, ¿verdad? Que alguna mujer sí. que nos... alguna persona que nos escucha a través de las ondas que nos mande un mensajito, un algo para decir, hola, estoy aquí, porque esto nos hace mucha ilusión siempre. Siempre. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, yo creo que de Pasamos experiencias que van más allá del relato único que nos han contado sobre las cosas, nuestra invitada de hoy sabe mucho y nos puede decir mucho. Sí, qué ganas, ¿eh? Qué ganas. Entonces, os vamos a contar sobre ella para que aparezca que tenemos muchas ganas de esta conversación. Ella se formó en psicología por su gran pulsión a ayudar y es también doctora y docente, lo que la ha llevado a trabajar en varias universidades españolas y también en el extranjero, como en China o en territorios ocupados de Palestina. Es experta en mediación y convivencia escolar y ha trabajado siempre con adolescentes en situación de riesgo de exclusión social. Y lo ha hecho de formas tan chulas como, por ejemplo, la mediación entre los menores infractores y las personas denunciantes. Esto es muy guay y muy necesario. En 2016 llega un bombazo que es su maternidad, que lo revienta todo. Catapum. Por lo que 2 años más tarde empieza a escribir el libro Partir, que tenemos aquí y que... Luego enseñaremos. Y del que hablaremos mucho, que se convierte también en un viaje para ella. Y su segunda publicación es Mamás, un cuento para madres que le permite también sanar su experiencia con la lactancia y con el que ya siente que puede nombrarse, además de psicóloga y de todo lo que os hemos contado, escritora. Además de todas estas cosas chulas, genera espacios cuidados y cálidos para que todas podamos hablar de todos estos temas donde a veces fuera es difícil hablar. Por supuesto, es la puta ama y hoy está en Lo Cayó, Rosa Pulido. ¡Vamos! Bienvenida. Bueno, has entrado, vamos, como una reina, flash. Sí. Digo, voy a darle rápido a la cámara que tengo que aparecer yo. Que no hay tiempo que perder, tenemos mucho que hablar. Oh, Muy bienvenida, bien. Rosa. Muchas gracias, un placer, chicas. Un placer. Qué guay que estés. Un placer nosotras que estés aquí y tenemos muchas ganas de hablar contigo porque como te fuimos contando hasta este momento, fue muy chulo ir leyendo tu libro y fue muy chulo ir conectándonos nosotras también con que nos iba resonando y tocando. ¿Le lanzas tú la pregunta? Vale. La pregunta Tenemos una pregunta, tú ya has investigado un poco por ahí, entonces tú ya sabes que es nuestra pregunta de iniciar el podcast que os vamos haciendo a todas las invitadas, un poquito como investigación sociológica, como investigaciones de estas que tú también haces, pero en versión casa, en versión casera, que es ¿cuándo fue la primera vez que te llamaron loca? Pues me ha encantado escuchar lo que decían otras mujeres porque me parece sorprendente la gran cantidad de veces que decimos que en la infancia. O sea, cuando lo dijisteis, cuando escuché la primera vez la pregunta, dije, ostras, no sé decir la edad, pero muy temprano. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando en varias mujeres que entrevistasteis decían, bueno, yo era muy llamativa o a lo mejor contestaba, a lo mejor era un poco rebelde y era como, ostras, en mi caso es todo lo contrario. Yo era siempre la niña buena, muy calladita, no daba problemas, estaba totalmente amoldada al rol que esperaban de mí y aún así había momentos en los que yo me identifico claramente desde muy pequeña, me llamaran loca. Así que muy interesante la pregunta porque da para mirar mucho por ahí. Y justo, y muy interesante como ese recorrido que se va haciendo, es que además, según lo estabas diciendo, que es verdad que esto también lo cuentas en el libro, pero ahora que lo recuerdas, ¿no? Ese cómo eras tú de niña, bueno, pues siendo un poco eso, la niña buena, ¿no? La que no da problemas, la que hace las cosas bien, la que siempre le dicen, pues eso, que es muy buena, que es muy madura, que es muy responsable, ¿no? Todas esas cosas. Y justo este fin de semana lo hablaba con unas amigas y hablábamos un poco de esto también, de cómo a pesar de haber sido haber sido niñas muy distintas, porque yo me identifico más con ese
ese perfil que tú tenías también, pero tengo otra amiga, por ejemplo, que era todo lo contrario, que era de ponerlo todo patas arriba, y el mensaje que nos llegaba era el mismo a las dos, y encima por el entorno, o sea, pues por el entorno más cercano, vaya. En cuanto yo me salía un poquito, en cuanto alzaba un poco la voz, en cuanto quería correr un poco más de la cuenta, ¡pum! Estate quieta, no te tal, ¿no? Todo este mensaje aleccionador y a ella lo mismo, o sea, te quiero decir que es que esto es algo de género claramente que nos ha llegado a todas, fuéramos como fuéramos. A mí la parte buena es que ahora me sirve para decirme, ¿qué más das lo que hagas? O sea, hagas lo que hagas, nunca vas a agradar. O sea, siempre va a haber alguien que te siga poniendo la etiqueta, con lo cual haz lo que te apetezca hacer Con lo y ya cual, está. O sea, que eso también ha sido un aprendizaje maravilloso de lo que tú has dicho, me lo ponen, haga lo que haga por ser mujer, pues ya está. Pues yo hago lo que me da la gana y Claro, es que siempre que hablamos entre nosotras y aparecen nuestras experiencias comunes y diversas, lo que se desvela es la trampa del juego, se desvela el mecanismo de control y entonces ahí ya hay una liberación porque podemos desindividualizarlo de lo que yo soy o lo que yo hago, ¿no? Claro. Y colocarlo eso en el género. Y por eso tan guay lo de contárnoslo, ¿no? Lo de Efectivamente. decirlo en voz alta, porque el silencio no nos protegerá, ya lo sabemos, ya nos lo enseñó Audre Lorde. Pa'lante. Pues voy yo, ¿no? Venga, Deli. Bueno, tenemos este guión cargadito que no nos va a dar tiempo a hablarlo todo, pero bueno, vamos Pues allá. Vamos allá porque tenemos muchas ganas. Bueno, yo quería empezar compartiéndote que en todo lo que he leído de ti hay algo que a lo largo de todas las páginas ha resonado mucho en mí. Porque creo que, bueno, como esto que hablábamos de esta experiencia de cuando nos trataban de aleccionar, creo que hay algo... o sea, que creo que es un camino que recorremos un poco todas, ¿no? Porque, o sea, todas, me refiero a muchas mujeres en distintas circunstancias de nuestra vida, que es eso que a mí me gusta llamar como la revolución que supone aprender a ser compasivas con nosotras mismas, ¿vale? A hablarnos con amor, a aceptar que lo hacemos lo mejor que podemos y que está bien. Porque esto, bueno, dentro de este sistema que ya conocemos bien, con todos estos roles de género tan marcados, para mí es revolucionario el tocar con esta compasión, ¿no? Con esta autocompasión. Y en tu caso, a mí me llamó mucho la atención pues la compasión precisamente con la que te hablas a día de hoy, de cuando revisas lo que fue toda tu experiencia del embarazo. Entiendo que no ha sido fácil llegar hasta ahí. Pero, porque bueno, partías desde, y aquí es donde yo quería llegar, partías desde un lugar desde el que partimos muchas, que es la culpa, ¿no? La culpa con mayúsculas, esa mala compañera que siempre nos acompaña, ¿no? Entonces, a mí me gusta cómo haces tú ese repaso de, pues eso, a medida que ibas tomando decisiones, haciendo movimientos, los que fueran, o simplemente pues transitando el embarazo, viviendo la experiencia y luego el parto, pues iba apareciendo siempre esta culpa de forma recurrente. Entonces, yo te quería preguntar, para ir abriendo boca, también por si esto puede resonar en otras que puedan estar un poco ahí, ¿en qué momento se activaba esta culpa y cómo ha sido ese camino, que entiendo pues duro, muy duro, que has transitado y qué ha tenido que pasar para que llegues hasta esta compasión con la que te lo cuentas hoy? Pues me encanta que utilices la palabra compasión, porque yo creo que nunca la había puesto hacia mí misma. O sea, como escribir el libro me sirvió para ir entendiéndome, para ir poniendo nombre, para cosas de psicología que yo sabía ponerlas ahí, para cosas de psicología perinatal que no sabía, pero nunca había utilizado la palabra para verme con compasión. Y es verdad que, claro, yo miro ahora a la Rosa embarazada y ya no siento ni el enfado, pero tía, estabas alelada, ni nada. Ahora lo que siento es, hija, lo hiciste lo mejor que pudiste en el mundo en el que vives. Pero es verdad que llegar a la compasión ha sido un camino. Cuando tú me preguntas que en qué situaciones yo me sentía culpable, es que es prácticamente en todo. O sea, yo la sensación que tenía antes de este viaje es lo que hablábamos antes, que hiciera lo que hiciera, me esforzara como me esforzara, siempre había alguien que iba a señalar algo. Entonces, para mí el camino de analizar el embarazo fue muy claro, porque era como, pero vamos a ver, yo voy a las revisiones del médico, de la matrona a la ginecóloga, ostras, hago ejercicio, como sano, soy una mujer consciente, o sea, tenía 39 años cuando me quedé embarazada, o sea, que tenía las cosas bastante claras. Soy psicóloga, quiero decir, no soy... Y aún así, siempre salía sintiendo, ostras, he hecho algo mal, o sea, qué mala madre soy, no estoy cuidando a mi bebé. Pero aún así, en ese momento en el embarazo, aún así no me daba cuenta. Era como, bueno, pues seré yo que no me estoy cuidando suficiente o seré yo que...
quiero decir que he tenido que hacer el proceso después de escribir el libro, de decir, ostras, ¿qué pasa? Pero esto, o sea, no es un problema de que yo no acertara a hacerlo bien, es un problema de que continuamente la sociedad está señalando, buscando, sobre todo con eso, con las embarazadas, en el momento del parto y el posparto, que somos tan vulnerables, es que parece que cualquiera puede opinar de ti. O sea, además puedes escuchar de estás demasiado gorda y a los 5 minutos alguien que te dice que estás demasiado delgada. Alguien que te dice es que a tu bebé duerme contigo, pues es que debería dormir solo. O sea, como que todo el mundo se permite cuestionarte como mujer, madre, eh, y bueno, pues darte cuenta de cómo caes en ese rol de autoflagelarte encima por, porque no he respondido a tiempo, que es muy difícil responder. Pues bueno, para mí llegar a la compasión ha sido eso, es sentarme a escribir, reflexionar mucho, hablar con muchas madres, ver que esto no lo que decías tú antes del silencio, ver que no me pasa a mí, que esto es súper generalizado, me ha ayudado mucho a decir, bueno, ya está, lo hice lo mejor que pude en esa etapa, a partir de ahora ya lo menos posible, pero tampoco voy a estar enfadada conmigo misma por no haber reaccionado antes, mira, ya lo hice Claro, como pude. claro, Mm. claro. Hablarlo, ¿eh? Crear esos espacios, que también es algo que refuerzas tú mucho a lo largo del libro, ¿no? Esos espacios donde poder compartir esos relatos. Sí, también como ese otro lugar que va apareciendo en el que, claro, como tú dices, oye, yo estaba poniendo esa conciencia, estaba poniendo esa intención, estaba haciendo un montón de cosas para cuidarme y en el libro va apareciendo esto de, no solo lo estaba haciendo con esta intención, sino que además yo me sentía bien, o sea, el momento en el que Claro. me sentía mal era cuando entraba en esas visitas, ¿no? Entonces ya había un registro de mí en el que no solo estoy en concordancia con esto que voy haciendo porque creo que es bueno y quiero hacerlo con cariño y con conciencia, sino que además me está sentando bien, ¿no? Ese registro ya lo tenías y qué importante ese registro para después dialogar con la culpa cuando aparece, ¿no? Es un anclaje muy chulo. A mí una de las cosas que más me ayudó escribiendo el libro fue encontrar un artículo así de investigación de, creo que era una psicóloga, una trabajadora social, bueno, eran varias profesionales que reflexionaban, las 4 además decían lo mismo, como al convertirse en madres se habían sentido tratadas como ocurría en sus trabajos acompañando a mujeres vulnerables, o sea, a mujeres en situación de riesgo. Así me explico, ellas decían, de repente yo no soy gitana, no estoy en ninguno de los grupos que etiquetamos de... Oprimidos. Exactamente, y aún así me estoy sintiendo como ella, o sea, me estoy sintiendo que estoy al margen, que todo el mundo puede opinar de mí, que todo el mundo... Y es que es tal cual, o sea, es convertirte en madre y es como, si ya ser mujer que es en segunda categoría, ser madre es como si estás en tercera o cuarta, o sea, todo el mundo te cuestiona continuamente. Entonces, para mí que otros profesionales dijeran eso fue como, claro, es que es verdad, es que en el fondo, ¿cómo voy a decir por qué no reaccioné a tiempo? Porque es muy difícil reaccionar cuando todo lo que te rodea te habla en esos términos. Entonces, Total. Sí, pues claro, es que todo esto es un viaje y bueno, qué chulo esto que nombras, ¿no? De al final sentirte más cercana a la experiencia de otras que socialmente se nos ha colocado como que están todavía más lejos, ¿no? No solo del centro de la norma, sino también de nosotras y al final, a medida que vamos viviendo y que vamos hablando entre nosotras y le vamos poniendo conciencia, vemos que estamos mucho más juntas de lo que nos cuentan. Y en este viaje, a lo largo del libro, está el viaje que es del embarazo, que es del parto, pero acompañando a ese se van colando muchos otros y hay uno que es el que vas haciendo tú también, en el que te transformas y ves cómo tu identidad se sacude a medida que todo va sucediendo. Y me gustaría que nos hablases de estas transformaciones de ti que van teniendo lugar. Y hay 2 que me han llamado especialmente la atención porque además reconozco en ellas muchas otras voces de mujeres, que es por un lado la de perder, al menos en un principio, la propia identidad individual, que eso es algo que a nivel de experiencia vital me parece una cosa fuerte. Este dejar de ser tú misma que tú nombras en el libro. Y por otro lado, la transición de pasar a sentirte insegura, temerosa, dudando de ti, dudando incluso de si serías lo suficientemente mujer como para poder parir, a sentirte y nombrarte como una mujer poderosa y como una diosa, que ir viendo ese viaje es decir, oye, pues qué maravilla. Sí. sí.
Claro, yo lo he conectado mucho, bueno, para mí ha sido una crisis a muchos niveles personales, pero uno clarísimo con mi identidad de mujer y bueno, también ha tenido que ver con mi identidad profesional. Pero con el tema de ser mujer, yo de repente era la sensación de, o sea, yo me recuerdo haber dicho esta frase de ojalá hubiera nacido hombre hasta hace 2 días, ¿no? Es como, o sea, ¿cómo puede haber sido tal el rechazo que yo he tenido a mi cuerpo de mujer y a ser mujer? Porque no quería estar en el grupo de las perdedoras. Es que era tal cual, era como, ostras, si ellos tienen privilegios, para no tener privilegios, lo que tengo que hacer, o sea, para yo tener los mismos privilegios, ¿qué tengo que hacer? Renegar de ser mujer. Entonces trabajo igual que ellos, me exijo igual, o sea, quiero decir, intento ponerme a su altura, pero rechazando lo que significa ser mujer. Y claro, para mí de repente el parto fue como, además conecté mi hijo es niño y yo decía, ostras, si él quisiera parir, no puede, porque es hombre. Entonces, las mujeres tenemos algo increíble, quieras o no ser mujer, pero de repente era como, ostras, mi cuerpo puede hacer esto, ¿cómo puede ser que no lo haya valorado con tanto amor y con tanta agradecimiento nunca? Y ya, claro, echando la vista atrás, dices, bueno, es que claro, desde que tienes la primera menstruación y es como ocúltalo, que nadie se entere, de esto no se habla, pues si empiezas ocultando eso, ya el resto de tu crecimiento es como intentar visibilizar lo que te puede definir como mujer, vuelvo a insistir, que no tiene por qué querer ser madre, pero está la opción. Es como mi cuerpo es capaz de hacer esto, quiero o no quiero, pero es capaz de hacer esto. Y luego ya llegando eso al momento del parto, como que socialmente la imagen que nos llega es como de un momento horrible, que acabe lo antes posible, que lo vas a pasar fatal, y de repente mi experiencia fue como, pero bueno, esto puede ser increíble, porque nadie me ha hablado de que el parto pueda ser un momento maravilloso. Entonces, claro, y vino esa crisis que ya me ha avisado alguien, bueno, pues cuando llegues a la menopausia se suma la siguiente, que es como estar, la menopausia no tiene por qué ser algo, el climaterio no tiene por qué ser algo horrible, a lo mejor también puede ser maravilloso. Claro, es la conclusión de que todo lo que tiene que ver con la mujer, la menstruación, el embarazo, el parto, la lactancia y el climaterio es algo que o invisibilizamos o si hablamos de ellos como si fuera algo negativo. Entonces, para mí también la crisis vino por, ostras, voy a valorar muchísimo más que ser mujer es maravilloso, o sea, que lo que puede hacer mi cuerpo es increíble. Entonces, por ahí vino esa crisis más con la identidad como Claro, mujer. claro, Mm. claro. Jo, esto lo iba a decir al principio del programa, pero se me olvidó y lo digo ahora. No sé si te acuerdas que cuando abrimos ese canal de preguntar qué temas a nuestra comunidad, qué temas les interesaban y tal, la maternidad fue uno de los que salió varias veces. Y es que, claro, a ver, es que es un temazo, te quiero decir, son 25 temas en uno o 45 temas en uno, ¿no? Al final, bueno, la Tal maternidad cual. abarca muchísimas cosas, pero bueno, por algo teníamos que empezar. Y a mí me gusta mucho que hayamos empezado contigo y que hayamos empezado, además, pues valiéndonos de este libro maravilloso que has escrito que se llama Partir, que no lo he enseñado todavía porque luego cuando nos metamos ya más de lleno en el bloque ya lo enseñaremos para que lo veáis todas. Pero claro, bueno, pues eso, este tema que nos preocupa tanto a muchas, pues yo soy una de esas personas a las que, bueno, pues es un tema que está un poco bastante presente en mí desde hace años, entonces quería aprovechar que estás aquí, pues eso, para abrirme yo aquí en canal y ya compartir con todas vosotras que efectivamente la maternidad para mí es el tema. O sea, desde hace unos años es como esa piedrita en el zapato con la que camino siempre, que siempre está haciendo un poco de ruido de fondo. O sea, me refiero a piedrita en el zapato y haciendo ruido de fondo porque no tengo claro Ujú. qué quiero yo hacer con eso. O sea, no acabo de tener claro si quiero o no experimentar esto de la maternidad, pero tampoco acabo de decidirme para un lado ni para el otro, ¿no? Que es lo que yo desearía. O sea, yo desearía ya que esto ya fuera una cosa como cerrada de, mira, o sí o no, y ya pasa otra cosa, ¿sabes? Porque, Mm. o sea, esto en realidad lo digo un poco pues no sé si con vergüenza, ahora podemos explorar un poco por ahí, porque yo preferiría que no ocupara tanto espacio y tanta energía en mi cabeza desde hace tanto tiempo, ¿no? Esto de Mm. esta decisión contrarreloj que además tenemos que tomar, ¿no? Las mujeres. Pero bueno, lo que quería colocar es que en una de esas vueltas, de esas miles de vueltas que yo le daba a este tema, yo lo relacioné, estas dudas, ¿no? Las relacioné pues con el contexto actual que vivimos, con mi despertar feminista,
y también con este camino de autoconocimiento que llevo transitando, pues yo diría que más o menos una década, ¿no? Entonces de repente, pues claro, me encuentro con algo que dices que me hace mucho de espejo y que a su vez tú se lo leíste a otra mujer, a ver si pronuncio bien el nombre, Elizabeth Imaz, Ah, sí. Ujú. ¿sí? En el libro, lo quiero nombrar porque, bueno, tú lo citas mucho, en el libro Convertirse en madre, etnografía del tiempo de gestación, es algo que ella dice que a ti también te sirvió, también te hizo de espejo, ¿no? Y ella recoge como esa dificultad que sentimos muchas, o sea, que vivimos muchas al sentir un gran rechazo entre convertirnos en esa imagen de madre que tenemos, ¿no? Que se nos ha dado, y el querer un modelo diferente, pero que no sabemos cómo alcanzar, ¿no? Esta cosa que nos hace un poco de cortocircuito, ¿no? Y bueno, ya concluye que el problema es que vivimos estas situaciones de conflicto, y aquí abro comillas, casi siempre como problemas individuales y no como contradicciones inherentes a la forma de la reproducción, la crianza y la socialización. Y aquí cierro comillas porque, bueno, yo leí esto y dije, claro, es que es esto. Es que es esto, o sea, yo no quiero ser madre como me han enseñado que hay que ser madre, ¿no? Como esa imagen de mujer resignada, que renuncia a su identidad, a su crecimiento personal, que está muy sola en la mayoría de los casos, sacrificada, teniendo que poder con todo, ¿no? Pero tampoco consigo acabar de visualizar otra imagen que a mí me haga sentido, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿qué crees que debería cambiar a nivel social para que se puedan dar otras formas de crianza? O sea, ¿qué hago yo con esto? ¿Soy madre o no soy madre, Rosa? No, Ella quiere consultarte, Rosa. no vengo aquí a que me lo resuelvas, es broma. Me encantaría, ¿eh? Pero no, esa parte es broma. Pero la otra sí que me interesa. ¿Cómo lo vives? Sí, pues es que del otro podemos hablar de tantas cosas. Ya. Yo lo primero que te digo que ya estás haciendo algo que es abrirte el espacio a decirte quiero y no quiero. O sea, yo lo cuento también en el libro. O sea, yo tenía 38 años cuando dije por primera vez, creo que quiero ser madre. Me había pasado toda mi vida de adulta diciendo, no voy a ser madre jamás. Porque claro, mi mensaje era, o sea, lo que yo había recibido en esa época era, si tú quieres ser una mujer liberada, si tú quieres no convertirte en como han sido el resto de madres, no te cases y no tengas hijos. Entonces yo dije, pues tal cual, yo no quiero convertirme en las madres de mis amigas ni en lo que tengo a mi alrededor. Yo viajo, tengo mi trabajo, yo soy independiente, y de repente llega un momento que no sé si fue por hacer demasiado yoga y demasiada meditación, pero de repente empecé a escuchar mi interior y fue como, ostras, sí que quiero ser madre. Y yo por lo menos tuve la suerte que no viví el proceso que muchas conocidas o muchas amigas he oído y ahora no me quedo embarazada. Yo por suerte fue enseguida y el embarazo fue súper maravilloso y el parto fue maravilloso. Debió ayudar enseguida al yoga también, Rosa, una Yo cosa creo que por sí. la otra. Yo creo que sí. Pero lo que quiero decir es que ya en vuestra generación estáis haciendo algo que decir, bueno, voy a dejar espacio a ver si quiero o no quiero. O sea, y además esto tampoco no es único, yo lo hablo con muchas mujeres de mi edad, de decir, no, yo estuve negando la maternidad hasta que de repente un día dije, ostras, pues sí que quiero. Entonces, que te des el espacio a dejar que la piedrecita esté ahí y que esté el ruido, ya es mejor que el no, yo no voy a ser madre nunca. Y ahora es como, te estalla en la cara, como, ay, que sí que quiero serlo. Eso por un lado. Y luego, claro, a mí con el libro este de etnografía de esta antropóloga, lo que me pasó es que de repente, y ya lo leí ya siendo madre, era como, ostras, claro, que hay investigaciones sobre qué pensamos las mujeres sobre la maternidad. Conchis, es que yo no había leído nada todavía. Claro. Bueno, y no había leído porque es que antes no se hacía casi nada de esto. De repente está siendo como una revolución que estamos metiendo muchas profesionales de, oye, que es que la maternidad es algo importante a estudiar para transmitir la voz de qué dicen las mujeres cuando están en ese momento. Entonces, para mí creo que también es como un avance ostras, yo tengo dudas, pero puedo leer, sobre todo por lo que estabas diciendo, para ver qué parte es mía y qué parte es de mi entorno por mensajes que me llegan y que no me están permitiendo tomar mi decisión libre. Y luego yo lo tercero que te diría, que a mí me ayudó mucho, y también lo leí cuando ya había nacido mi hijo, que también está mencionado en Partir, es a Esther Vivas, que ha escrito Mamá desobediente, porque ella hace un panorama muy claro de la sociedad espera esto de las madres. Cuando tú quieres hacer algo diferente, ostras, cuesta, pero se puede ser una madre diferente. O sea, tú puedes ser una madre eh, que adore a su hijo, pase tiempo con su hijo y sea una maternidad entregada, y también que llegue el día que diga, o sea, que llegue haya momentos en los que diga,
pues ahora con tu padre o ahora con alguien que te cuide, porque yo me tengo que cuidar, porque yo no puedo ser abnegada, como he visto en otras ocasiones, porque sé cuál es el resultado, que es que voy a acabar hasta aquí de ser madre y yo no quiero entrar ahí. Entonces, em, ¿qué debería cambiar en la sociedad? Pues esto también lo dice Esther Vidas muy bien, que es que yo no me siento sometida por la maternidad, yo no siento que haya perdido mi libertad por la maternidad, yo no siento eh, em, que la maternidad sea algo malo per se. O sea, lo que es inadecuado es cómo se concibe la maternidad socialmente y lo que acompaña todo eso. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Pues haciendo tus pequeños reductos de gente afín a ti en lo que tú quieres hacer con tu maternidad. ¿Cómo explicar? Por ejemplo, yo lo primero, tengo un grupo de madres cerca que opinan igual que yo, de forma que yo no me, si Qué dejo a mi hijo importante. un fin de semana con no sé quién, no me No siento te van a culpable cuestionar. porque hablo con otras madres y me dicen, es que es totalmente necesario, Rosa, tienes que descansar. Y es como, es verdad, gracias por recordármelo. Porque mi pequeño subgrupo de cuidado contrarresta los mensajes de la sociedad de mala madre, deberías estar con tu hijo siempre, patatín, patatín. Bueno, millones de mensajes, porque es que lo que hay aquí arriba es brutal. Eh, entonces, yo no la pregunta directamente de ser madre o no, pero cuando escucho, tengo mujeres cerca, les digo, es una decisión súper personal, por supuesto que es muy, muy personal, pero lo que sí que se puede hacer desde que se tiene ese interés es como leer sobre otras maternidades diferentes, no la tradicional, ver mujeres que están ahí, ver cómo lo están haciendo, ver qué recursos tienen, ver en quién se apoya, porque es verdad que si quieres hacer una maternidad que no sea la tradicional, tienes que ir como contracorriente. No es Claro, como, yo quiero hacerlo esto, pero si me descuido, esto me arrasa. Y ahí claro, entra de nuevo la Ujú. culpa, ta. claro. Pero si te haces tu reducto y de repente la disfrutas, porque de verdad que se puede disfrutar tantísimo. Y a mí, por ejemplo, es otra cosa que también digo en el libro, yo me había sentido muy feminista antes por lo que decía, ¿no? De yo viajo, yo hago, yo tal, de repente soy madre y he conectado con otra fuerza de mujer. O sea, y eso yo lo veo mucho asociado a, por un lado, la revolución hormonal que supone que ahí está, ¿no? Y ahora de repente alguien hace algo a mi hijo, yo puedo ladrar. O sea, quiero decir que tengo ahí esa reacción de es mi cría, la defiendo. Entonces, a mí me coloca a veces en un lugar como madre que me encanta, ¿no? De haber hecho cosas que es como, pues justo lo que decíamos, yo no quiero que tenga mi hijo la imagen que yo tuve. ¿Qué tengo que hacer para dar una imagen diferente? Y a mí me parece una oportunidad, un regalo y vamos, yo Qué repetiría si, bien, si pudiera, Ujú, tendría ujú, ujú, ujú. cuatro más. qué Bueno, pues bien. uno más, sí. Pues oye, pues yo te lo agradezco, o sea, gracias por dibujar que otro escenario es posible. No, Lo en es, serio. lo es. O sea, me gusta mucho eso que dices de como buscar esos otros relatos, ¿no? Mm, Porque, claro, mm, el que nos mm, va a llegar nunca va a ser ese, ¿no? mm. Ese relato alternativo. Entonces, bueno, pues al final nos tenemos que remangar, como siempre, y buscarnos la vida y buscar otros relatos y a partir de ahí, pues Mm. seguir pensándolo, Y ¿no? qué bueno que ya estamos en una situación en la que eso es más posible, ¿no? Pues desde el punto en el que está el feminismo hasta que tenemos redes sociales y otros métodos para comunicarnos Mm, y hasta que ya otras madres han ido pudiendo hacer esa grieta respecto a esa norma de cómo ser madres de una forma más visible. mm, Creo mm. que eso es algo a aprovechar, que tomar Sí, mucho que lo tenemos más disponible total. alrededor. Sí. Totalmente, usar Mm. eso a nuestro favor, totalmente. Pues bueno, ya lo hemos mencionado varias veces a lo largo de la conversación, pero aquí está el maravilloso libro de Rosa para las que estéis viéndonos en Es tan vídeo. Es bonito. que tiene una portada Es preciosa. precioso, es que Sí, tiene sí, unas de ilustraciones ¿cómo es? Mar Mar Gregorio, Gregorio. la súper ilustradora. bonitas. Sí, Ujú. por dentro también tiene alguna otra ilustración. Bueno, ahora no lo vais a ver, pero os lo recomendamos mucho. Lo vamos a dejar por aquí para que esté aquí acompañándonos durante la charla, a ver si no se cae y nos da un susto. Entonces, bueno, yo lo primero que te quería compartir, Rosa, es que yo he sentido mucho en el cuerpo todo lo que vas contando en el libro. Ujú. O sea, lo he sentido en el cuerpo mucho. No soy madre, como acabo de decir, no he pasado por tanto por las experiencias que tú describes cuando hablas del embarazo, del parto, del puerperio. No he pasado por nada de eso y sin embargo sentía en mi cuerpo muchas cosas, pero entre ellas el dolor y la violencia que tú relatas a veces lo sentía en el estómago y en las tripas. Entonces, claro, yo ahí me quedé luego, bueno, pues eso, en los momentos que sentía esto, que hacía un poco el pues parar la lectura
respirar y ver un poco qué estaba pasando, yo deduje que esto me pasaba porque, claro, muchas de las experiencias que tú narras con tu vivencia de la maternidad, yo creo que trascienden al hecho de haber parido o no haber parido. Porque yo creo que ahí hay una herida y una deuda colectiva que arrastramos las mujeres desde tiempos inmemoriales. Y me ha conmovido mucho durante toda la lectura, hasta el punto de eso, de muchas veces tener que un poco cerrar los ojos, interiorizar qué estaba pasando. Y con esto no quiero, por supuesto, trasladar ni mucho menos que todo lo que cuentas en el libro sea negativo, para nada, o que todo produzca estas sensaciones de incomodidad, las hay, pero también hay muchas otras que también se sienten en el cuerpo. Claro, bueno, si ha hecho el camino hasta Mujer Poderosa y Diosa, Claro, eso desde por luego en el supuesto. libro os Tiene que lo haber vais a momentos buenos encontrar. seguro. Totalmente. Pero sí que es todo muy removedor, o por lo menos así lo fui experimentando yo. Entonces, bueno, creo que esto es un motivo más que suficiente para que cualquier persona lo quiera leer, independientemente de su deseo o no de gestar. Y ojalá, como tú además deseas muchas veces a lo largo del libro, pues eso, llegue a muchas manos. Madres, no madres, padres, no padres, personal sanitario, identidades diversas, personas que simplemente están acompañando a esas personas que están transitando esto. Porque, y aquí esto también me lo preguntaba yo en estas pausitas que yo hacía durante la lectura, ¿cómo es posible que algo tan grande como la maternidad y que afecta a tantas personas, directa o indirectamente, nos afecta a todas al final, pues que siga siendo un tema menor, ¿no? Que siga siendo como un tema de nicho? Y además, por otro lado, mientras te leía, yo tenía todo el rato muy presentes a dos amigas en concreto, ¿vale? Una de ellas, Bea, está en el puerperio ahora, y la otra, una muy buena amiga mía que además está en la distancia, Adriana, un besito para las dos. Un besito. Cuando salga esto, espero que ya haya parido. Ahora mismo todavía Caramba, no, qué cosa más chula. pero está ahí como en las últimas semanas. Entonces, claro, yo las pensaba todo el rato y además es que me surgía todo el rato como la necesidad y el impulso de compartirles muchas cosas que yo iba descubriendo en el libro, ¿no? Y ahora me he perdido. Ah, vale, claro. Y esas mismas cosas que yo les quería compartir a ellas, pues es lo que me gustaría colocar un poco hoy aquí para todas las que estén al otro lado, ¿vale? Porque, bueno, tengo el deseo y también el convencimiento de que pueda resonar en otras que estén en esta situación. Entonces, bueno, yo a lo largo de todo el relato que haces sobre tu embarazo, tú nombras distintas experiencias que viviste en el entorno sanitario, médico-sanitario, hospitalario, que aunque en un primer momento, o sea, en el momento en el que tú las estás viviendo, como decías antes, no sabías muy bien cómo colocar o cómo nombrar o cómo explicártelas incluso, ¿no? Sabes que te van haciendo ruido, o que te van incomodando, que te van violentando, pero bueno, son cosas como pues eso, como llegar a una revisión y que te empiecen a bombardear con preguntas casi sin haberte ni mirado a la cara, o que nadie te mira a los ojos durante esas consultas, que el padre de la criatura ni siquiera exista, que esté completamente invisibilizado, que coloquen por delante todo lo que pueda salir mal, ¿no? Independientemente de que se ajuste o no se ajuste a tu realidad particular, que te regañen porque estás muy gorda, porque estás muy delgada, como nombrabas tú antes, porque yo qué sé, porque el hierro está en el límite. Es que claro, nombras pues unas cuantas. Y esto va sucediendo como muy poco a poco, ¿no? Como una especie de goteo, pero que tú sientes pues al final como una pequeña bofetada tras otra, ¿no? Sin saber muy bien por qué, tú al final sales de esa consulta y la gran mayoría de las veces pues acabas llorando. Entonces, ¿qué señal más importante? Claro, justo. Tú ya sabías que algo ahí había, pero claro, en el momento pues no te lo sabes contar, ¿no? Entonces ahora, con el tiempo, ¿no? Y después de todo ese tremendo ejercicio de honestidad que has hecho contigo misma, para entender esta experiencia, ¿cómo te la cuentas? ¿Y cómo le cuentas a otras lo que estaba sucediendo ahí? ¿Cómo lo cuento a otras? Claro, yo diría frases que a mí me dijeron entonces y que entonces yo no acababa de entender.
Y siempre digo, ¿qué matiz puedo añadir para que ahora sean más claras? Porque yo creo que también hay cosas que hasta que no las pides, pero yo creo que tú lo has dicho bien, si las vinculas con algo que haya podido pasar en tu vida similar o si las sientes en el cuerpo, como que puedes entender un poquito más a qué me refiero, aunque no estés embarazada o no preveas estarlo en un futuro inmediato. Pero yo lo que sentía era, eh, y además lo hemos ido mencionando ya, pues salgo de o sea, yo ya más que me recuerdo llegar a la consulta, pero exultante, o sea, es que el embarazo iba de maravilla, yo no he Qué tenido linda. ni náuseas, ni, no, o sea, no tenía nada, iba como, me acuerdo exactamente la primera, que era como voy a entrar y me va a decir que estoy súper sana y que el Un bebé 10. está de maravilla, claro, porque era como, si es que lo estoy haciendo muy bien. Y, y en esa primera, no sé si fue el peso. Ah, no, esa fue la del ácido fólico. Es que no has tomado ácido fólico antes de quedarte embarazada y eso afecta al tubo neuronal y eso puede afectar Era como, pero si soy prácticamente vegetariana, ¿sí? ¿Cómo hoja verde con ácido fólico todos los días? Y aún así salía llorando. Entonces, mi recomendación pero una embarazada a cualquier mujer, es esas situaciones en las que tú dices, ostras, si yo estaba convencida de que lo estaba haciendo bien, o yo estaba convencida de que esto estaba bien para mí, ¿cómo puede ser que la visión de otra persona me haga dudar de mí misma? O sea, que quiero decir que este es el ejemplo en el embarazo, pero yo me recuerdo de niña toda mi vida así. O sea, he hecho esto estudiando y alguien viene y me dice que está mal. Y yo como, "Pero si lo he hecho lo mejor posible, o en mi trabajo, ¿no? Yo he intentado organizar un no sé qué y que lo he hecho con mi mejor esfuerzo y tal, y ha venido alguien y me ha dicho, pues ha faltado esto, que es como, ay, y en vez de decir, pues haberlo hecho tú, Uy, ¿no? mira, Es yo ya me como, estoy calentando, Rosa. Lleva a decir, cállate, hombre. Ya pues me es que estoy enfadando yo aquí sentada. claro, pero al final lo que se nos ha enseñado hasta ahora es como, ay, es verdad, ha sido culpa mía, no lo he hecho suficientemente bien. Que es lo que hablábamos antes. Yo me di cuenta en el embarazo que era como, estás, es que este es mi patrón. Es como, no estoy nunca a la altura por muy bien que lo intenté hacer. Entonces, claro, como mi clic ahora es como muy corporal, que tú lo has dicho, es como, ostras, yo estoy sintiendo que me estoy tensando, yo estoy sintiendo que esto que me está haciendo esta persona va en contra de lo que yo estoy sintiendo, aquí algo no, o sea, no puedo volver una vez más a renunciar a mi información corporal, emocional, a costa de agradar Total. lo que la otra persona espera. Entonces, para mí ese ha sido el aprendizaje con el embarazo, con el parto y con todo el análisis posterior. Es como, ostras, si tú estás sintiendo. Y luego me ha pasado eso con los pediatras de mi que era como, o sea, le llevo al pediatra y le manejan como si fuera un muñeco. O sea, que es mi hijo, que yo no quiero que le manejen así, que tengo que buscarme otra pediatra, pues me busco otra pediatra. Pero voy a respetar la información que me llega de mí misma y no voy a pensar que estoy loca, que es como Efectivamente. hemos arrancado, es como, o sea, no, a lo mejor en el exterior 10 estáis viendo esto, no lo sé, pero yo estoy sintiendo que esto es lo mejor para mí y en este caso, pues para mi hijo. Para mí ese ha sido como el aprendizaje, respetar muchísimo más la información que me llega de mí misma. Claro. Qué Totalmente. mensaje tan maravilloso. Y qué bien Siempre explicado. siempre es eso, ¿no? Siempre es como Siempre es confiar eso. en nosotras, o sea, confiar en nuestro cuerpo y confiar en Siempre las es eso. señales que nos van dando. Y tratar de practicar eso a lo largo de la vida, porque además, claro, si no lo has hecho antes de llegar a, por ejemplo, a ese momento de un embarazo, de ese momento de tanta vulnerabilidad, Eso, a lo mejor es un poco difícil conectarlo eso, ahí por primera vez, porque ahí ya sí, no eres tú sola, eres eso. tú y la criatura Y que es el estás miedo gestando. porque el bebé esté bien, exactamente. Estás Claro, muy vulnerable, muy muy vulnerable. Yo a veces vulnerable. escucho Claro, a mamás, y aprovecho el espacio este de las ondas para que llegue a más por gente, supuesto. pues por ejemplo, a mamás decir, no, yo vi el día del parto como a reivindicar, y es como, pero es que en ese momento estás tan vulnerable. O sea, tú puedes ser la mujer más luchadora del mundo, que lo que tienes que hacer es luchar por buscar el sitio más adecuado para el parto, pero no pensar que vas a poder luchar ahí, porque es que en el momento que alguien te diga, no hay el latido, la frecuencia del latido es bajo, hay que hacer no sé qué, tú ya dices, hazme lo que Haz quieras, lo que, porque claro, estás en inferioridad, quiero decir. total. Entonces, me parece muy bonito lo que dices, hay que trabajar mucho la escucha para no llegar a ese momento sin herramientas y hay que trabajar mucho la toma de decisiones, ostras, que es lo que un poco me pasó a mí, ¿no? Era como, ostras, si con esta profesional me estoy sintiendo mal, yo no le acabo de poner nombre todavía a todo lo que me está pasando, pero no sé si quiero que sean las que estén en el parto. Entonces, eso fue lo que me permitió abrir otra opción, porque era como, es lo que he dicho antes, no le acabo de poner nombre. Luego ya como psicólogo he dicho, hostia, esto es indefensión aprendida, esto es patatín, es patatán. En su momento no le ponía ese nombre. Pero si yo me imagino, me visualizo que el parto está esta mujer, yo creo que me voy a cerrar como una ostra y es imposible que mi hijo salga.
Entonces, como pensar que la herramienta es eso, conectar con mi información y que yo tomo mis decisiones y que soy una persona adulta responsable y que por mucho que alguien me diga, pero estás loca, si tienes un hospital 5 minutos de casa, ¿por qué te vas a ir más lejos? Bueno, pues porque es mi decisión Total. y la estoy tomando con total conciencia de lo que yo quiero para mí. Y tú no puedes saber lo que yo quiero para mí porque es mi cuerpo. Claro, Mm. totalmente. Sí. Mm. Total, y creo como darle mucho espacio a ese momento vulnerable, porque, joder, estamos dando vida. Eso. ¿Cómo no va a ser eso vulnerable, ¿no? Cuando está sucediendo todo eso, cuando están haciendo una persona, cuando están haciendo de ti, de tu propio cuerpo, cuando tienes que estar en una escucha y en un proceso tan brutal. Y al mismo tiempo darle espacio a ese otro lugar que tú vas colocando, que es ese poder que a mí me da también estar consciente de esto y estar escuchando a mi bebé y estar, porque a través de esa vulnerabilidad también iba sucediendo eso en ti, ¿no? Que eso era tan trascendente que al final me escucho un poco sí o sí, ¿no? Y esto Exactamente. necesita mi fuerza y esto necesita mi acompañamiento y aquí me ubico y me parece que colocado así, no desde la narrativa social, claro que es un lugar empoderante para las mujeres, claro. Y precisamente porque es un lugar empoderante para las mujeres hay tanto colocado para obstaculizar eso, ¿no? De hecho, yo tengo una hipótesis, querida, que os voy a contar así como muy rápidamente, que es que en un universo paralelo de cómic en el que existiese un patriarcado, pero en el que los hombres cis fuesen quienes tuviesen la capacidad de gestar y parir, yo creo que esos serían los fundamentos básicos y los pilares del patriarcado. Es decir, nosotros somos superiores porque podemos dar vida y vosotras no. O sea, a mí me parece que ese sería Total. el lugar que se autojustificaría y desde el que se ejercería opresión y violencia. Sí. Entonces me parece que tenemos que tener muy claro que todos los lugares donde nosotras podemos conectar con el poder son lugares muy controlados y vigilados, como no lo va a ser el embarazo, el parto, la maternidad en general, ¿no? El resto de nuestra sexualidad, esto, ¿no? En ese universo paralelo, además, se podría abortar en las gasolineras, lo sabes. Porque Por sería, supuesto, o y sea, coges una hamburguesa y todo así en un sería tal. así Pero de es que fácil. esto que dices para mí es importantísimo, porque además leyendo lo habréis visto que digo 20.000 veces, ¿por qué nadie me contaba que el parto podía ser tan poderoso, o sea, hacerme sentir tan fuerte, ¿no? Yo Claro. recuerdo que según cogí al bebé y lo puse encima, dije, es que podría levantar un camión ahora mismo, o sea, es Total. sentir una fuerza brutal. Y yo no hacía más que preguntarme, ¿pero por qué nadie me ha dicho esto nunca? Y para mí la clave es esa, es porque nadie quiere que tengamos esta fuerza brutal de levantar un camión si hace falta, Efectivamente. cuando estoy conectada con Hmm, mi fuerza interior, o sea, es... Totalmente. Sí, Sí. bueno, Sí. de aquí Total, podríamos hablar total. mucho también. Sí, Bueno, Sí, madre sí. mía, y que, o sea, a mí que salga de tu cuerpo una persona me parece el acto Ya solo más... eso. O sea, no sé si la forma en la que lo estoy diciendo consigo transmitir lo que para mí, porque a lo mejor es una forma burda de decirlo, Rosa lo dice mucho más bonito en el libro, pero joder, ¿no? Que salga una vida de tu cuerpo a mí me parece una cosa apoteósica, Hombre. me sí, parece es brutal. de lo más brutal que puedes Mm. experimentar lo que tú decías, ¿no? Quieras hacerlo o no. Por ejemplo, desde mi lesbianismo, en mi vida yo no voy sintiendo, perdón, he empezado mal. En mi vida, lo del lesbianismo lo voy a colocar luego, yo no voy sintiendo que, yo no voy sintiendo que, bueno, que la maternidad sea una prioridad, ¿no? En principio, esto que hablaba Thais de cómo está siendo para ella, no lo he sentido así. Y no he sentido la llamada. A lo mejor en unos meses la siento. Rosa, yo te mando un WhatsApp. Sí, eso es así para que tú lo sepas. ¿Ya? Hablamos. Hablamos, pero de momento no ha sido así. Entonces creo que lo más probable es que si vivo ese proceso, lo viva a través pues, de la pareja con la que esté en ese momento y que para ella pues sí sea un proyecto de vida o una prioridad. Entonces yo probablemente estaré en ese lugar de mujer que acompaña a otra mujer en ese embarazo y en ese parto, ¿no? Y a mí ese lugar, ahora sí, desde mi lesbianismo, mi ser mujer y mi feminismo, me parece una de las cosas más bellas que puedo vivir, pero sin ninguna duda. Y me parece que puedo perfectamente, esto que decía Thais, de que yo no he parido ni he pasado ese proceso y aún así siento mucho en el cuerpo, bueno, vamos, yo creo que desde ese lugar tienes que puto fliparlo, ¿no? Y reivindicando mucho todo ese power. Total. Esto Mira, reivindicando mucho.
muy relacionado con esto, una de las cosas que me pasó después de ser madre era que estaba, bueno, iba a decir obsesionada, no sé cuál es la palabra, pero me moría, bueno, y me sigo muriendo, lo voy a decir en pasado, pero todavía me pasa, de ganas por presenciar el parto de alguna amiga. Entonces yo me acuerdo con amigas que era como, si quieres yo te acompaño en la dilatación, yo estoy en tu casa hasta el máximo posible, porque justo lo que decías tú, o sea, presenciarlo, ya no es Claro. que lo ejecute tu cuerpo, o sea, presenciar la salida, pero quiero decir, un parto fisiológico, respetado, bien acompañado, ver a esa mujer expresar todas las emociones que tenga que expresar en ese momento, dejar que su cuerpo haga todo lo que tenga que hacer y de repente ver salir un bebé, o sea, es que yo me muero de ganas por estar en uno. Vamos, de hecho he tenido, ya con menos, lo hago con menos frecuencia, pero ver vídeos de partos bonitos para mí era como, y ya esto era impensable, yo en el Como para embarazo... nosotras ver vídeos de gatitos, Rosa. Y tú... Bueno, eso para ti. Yo con Ay, los es verdad que a gatitos, mi amiga le dan miedo. yo vídeos de gatitos los Bueno, paso. pues yo recuerdo estando embarazada que el padre de mi hijo me decía, pues mira, he encontrado un vídeo de una mujer que para en una bañera y era como, no quiero verlo, o sea, no Ya. quiero, no, o sea, me moría de miedo por ver unas imágenes así. Y claro, eso es un error, porque claro, la idea que tienes asociada al parto es la que te nos transmiten los medios de comunicación, que es un parto de Claro. emergencia con la mujer tumbada, medio atontada, y no es así, o sea, hay vídeos que son de, pues eso, de una mujer brutal, bueno, y tengo imágenes de eso, de agarradas aquí, o sea, con una fuerza que es Con como, toda hostia, la pero ¿por qué no se fuerza. ven más imágenes de eso? O sea, es que es una pasada. De hecho, Déjalo pasaos por el presenciarlo. Instagram de Rosa Sí. que ella, mientras nosotras vemos los vídeos de gatitos, se va haciendo la selección y lo pone en su Instagram. Los partos, bueno, para ver, para inspirarnos y para conectar con ese otro lugar que no es el que se nos muestra, ¿no? Y ahí me encantaría esto que tú estás diciendo, pues eso, que hubiese más imágenes, que ojalá sigamos yendo hacia ahí, de partos entre parejas de mujeres, que es Ujú. algo que se ve poquísimo, Sí, es verdad. Totalmente a de lo que se le acuerdo. da muy poca visibilidad, porque es verdad que dentro de la imagen de lo que es embarazarse, parir, la maternidad, bueno, está muy ubicada en la heterosexualidad, Sí. bueno, pues por estadística, por etcétera, etcétera, pero también porque, bueno, pues es donde se supone que tiene que suceder, ¿no? Ujú. Entonces me parecería muy chulo eso, que viésemos más imágenes de parejas de mujeres, que viésemos más imágenes de amigas que van a parir con sus amigas, porque es que Ujú. además de verdad creo que ese es el futuro. Ya Sí. no digo solo las amigas, sino que todos esos procesos los podamos hacer en unidades más grandes que una pareja, porque no va a Ujú. ser sostenible. Ujú. Estamos en una crisis económica, estamos en una crisis climática, estamos en una crisis de los sistemas de cuidados. ¿Cómo vamos a poder sostenernos en unidades tan pequeñas? Es que no va a ser posible. Y me Ujú. encantaría que pudiésemos ya llenarnos de esas imágenes Ujú. bueno, pues ahí tu amiga, tu tal, la otra, estas Mira, cosas, ¿no? sí, yo muy relacionado con esto, me acuerdo perfectamente cuando ya el bebé estaba en casa y no hacía más que decir, pero bueno, tan modernos que nos creemos esta civilización maravillosa que tiene internet, que tiene teléfono, estoy criando un bebé sola en casa. O sea, esto no tiene ningún sentido. Y de ahí nació lo que te decía antes, de buscar grupos de apoyo, o sea, mujeres, o sea, poder estar gente con otra persona que está criando, o sea, como lo que decías tú, si es que no vamos a poder sostener esto, si es que No. la idea de un hombre y una mujer juntos con un bebé solos en su cápsula, eso es Sí. ridículo. Y también quería Y añadir es para que no el se... 90% de todas las terapias del planeta, Rosa, como sabes que tú también eres psicóloga. Entonces tenemos, por favor, que seguir moldeando esa imagen, porque claro, Ujú, sí. Yo te contaré que ahora estoy escribiendo una cosa ya así más profesional como psicóloga, ¿no? De psicología del parto, y entonces estaba haciendo como el esquema este bueno, quiénes son las personas que influyen, ¿no? Y todo lo que leía como era el padre, o sea, era la sí, madre sí. y el padre, y era como, ostras, me niego a poner ni siquiera la palabra padre, es la pareja o el acompañante, es como lo que decías tú Claro. antes, es tan invisibilizado que haya otra posibilidad, es como, no, es el padre, siempre es como, pero bueno, como que el padre, quien quiera Mm, estar acompañando mm, Mm, sí, el ujú, parto. ujú. mm. Mm. Sí, pues de esos silencios y de esas invisibilizaciones precisamente también queríamos hablar contigo, Rosa, porque hay otro eje que va recorriendo el libro, que es esa versión del silencio que Thais colocaba más en lo social, ¿no? De cómo puede ser que esto sea un tema de nicho, que cómo puede ser que no tengamos eso que decías tú, esas imágenes de cómo es parir de una forma tranquila, respetada, etcétera. Yo quiero ir más hacia el silencio de lo que sucede en pequeñito, de lo que sucede en lo personal, en lo íntimo, tanto de una con una misma, esto que tú dices de yo al principio no quería ver esos Mm. partos, o yo al principio no quería entrar en contacto con ciertas informaciones que me revolvían, como los silencios de
qué le digo o qué siento que puedo decirle a mi familia, a mis amistades, qué puedo hablar en lo social sobre lo que me está pasando, tanto en el embarazo, en el parto, en el posparto, en esos primeros momentos y etapas de la maternidad. Y me gustaría que nos hablases de cómo lo ibas experimentando tú y especialmente de cómo lo ibas experimentando dentro del propio linaje de mujeres, porque parece que en ese lugar tan poderoso donde podría darse una transmisión de ese conocimiento, en realidad, al menos en nuestro contexto social, lo que se da parece más una ruptura, ¿no?, de esa posibilidad de comunicación. Ujú. Oh, muy bonita pregunta también. Pero tela. Yo lo que sentí en el embarazo y en el parto, que también pongo el ejemplo en el libro porque creo que es muy gráfico, es como si todo mi entorno, mi familia, mis amigas, los medios de comunicación me dieran esa imagen del parto como algo que tú no controlas, no hay nada que tienes que hacer. Yo además siempre digo la frase de, era como si fuera a comprar el pan, ¿no? Yo iba a ir al hospital, me iban a dar mi bebé, me iba a coger el bebé, me iba a ir a casa, pero como si yo no tuviera nada que hacer. Era la imagen del parto que a mí me llegó, me llegaba principalmente, mayoritariamente estando embarazada. De repente alguien me presenta a una psicóloga perinatal, que yo nunca había oído ni el término perinatal, y es la primera que me dice, ¿cómo quieres que sea tu parto y dónde? Y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a opinar yo sobre eso? Pues o sea, no entendí ni la pregunta, era como, no te puedo contestar porque no sé ni qué me estás preguntando. Y ahí yo sentí que era lo que iba, era como una vez que vio en un cómic un niño que su padre le dice, pero mira el otro punto de vista. Y es como si estuviera en un cuadro de Picasso, ¿no? Se le pone un ojo grande, la oreja se le sale para acá y llega un momento que dice, quiero volver a verlo como antes, o sea, quiero que todo vuelva a su normalidad, porque su normalidad es lo que dice toda la gente. Si yo me cuestiono lo que dice todo el mundo, es como si estuviera, como si todo se descolocase, es como Claro. dejarlo todo como está, que es como yo me pasé la mayor parte del embarazo, es como que se puede parir en el agua. Yo no conozco a nadie que haya parido en el agua. ¿Cómo me voy a plantear eso si no conozco a nadie? Pues entonces prefiero no pensar en ello. ¿Que hay gente que se va a parir a no sé dónde? No conozco a nadie que lo haya hecho. Yo no puedo pensar sobre ello. Hasta que por suerte, con el octavo mes ya dije, bueno, venga, voy a abrirme otra opción, voy a abrirme otra posibilidad. Entonces, a mí lo que me ha pasado con mi linaje es lo que pasa muchas veces, que es que el parto apenas se habla. Y si se habla es unos términos de a qué hora empezó, a qué hora Ya. acabó, qué te hicieron. Pero la parte emocional es muy complejo. Bueno, y Yo, además esa pregunta que colocas de que te hicieron y no que hiciste, ¿no? O no, que, no, ¿qué te claro. hicieron? ¿Qué te hicieron? Es que es así, tal cual, de verdad. Hasta que empecé a escribir el libro, que ya mi hijo tenía 2 años, me pasé 2 años intentando contar mi parto y era como, ¿pero a qué hora nació? Y yo, que no sé a qué hora nació, pero nunca lo he tenido como un dato importante. ¿Pero qué te hicieron? ¿Te hicieron la episiotomía? ¿Te hicieron no sé qué? Como, que no me hicieron nada. O sea, era como, claro, su versión no coincide con la mía porque hablamos en lenguajes diferentes. Total. Pero a lo que voy es eso, es que esa parte emocional del parto es algo totalmente bloqueado y totalmente, eh, a ver cómo lo explico, como nadie quiere hablar de ello porque toca muchas Silenciado. heridas. Mm. Además, toca la herida de, de, o sea, quiero decir, como madre me puede tocar la herida de cómo fue mi experiencia de parto, pero aunque no sea madre, a todos nos toca nuestra herida de nacimiento. O sea, Ujú, todos en esta ujú, sociedad ujú, venimos de nacimientos muy, muy mal acompañados. O ujú, sea, todas ujú. nuestras madres sufrieron algún tipo de violencia desde que se las anestesiaba totalmente. O sea, hay madres que parían totalmente Madre mía, qué susto. anestesiadas. Es que O sea, esto tiene imagínate que ser un susto, madre para mía. ella, pero para el bebé. O sea, tú naces Sí, de un cuerpo quieto que Inerte. no te ayuda a uf, empujar a salir. O sea, lo que quiero decir es que hablar de la parte emocional del parto es muy complejo porque a todos nos toca una herida. Entonces, lo que hace la gente siempre es como bloquear, bloquear. Entonces, yo ahí he tenido una época de, pero que sí, hurga un poco más en tu nacimiento, hurga un poco más en tu parto. Y yo veía que la gente era como, no quiero, no quiero. Entonces ahí ya me he relajado y es como, bueno, no le voy a decir a nadie que hurgue en nada si no quieres, como yo, a donde me invitan a hablar del tema, yo me explayo. Quien no quiere hablar del tema, pues yo no digo nada. ujú, Pero ujú. sí con mi familia, con mi linaje materno, sí que hemos tenido muchos momentos de, jo, mamá, ¿cómo fue mi parto? Pues hija, normal. Bueno, normal, yo qué sé, algo más. Ay, pues no me acuerdo, hace ya muchos años, no me acuerdo.
Bueno, pues venga, voy a dejarlo. Meses después, joder, ¿te has acordado de algo más? Mm. Bueno, no sé, el pequeño detalle de que no sé qué. Y de repente el pequeño detalle es como, ostras, ¿qué me dices? Que cuando yo Ya, nací pasó eso. O sea, lo que quiero decir es que cuando te quieras acercar a las mujeres que previamente han parido, hay que hacerlo con mucha paciencia y mucha delicadeza, porque no es nada fácil hablar de la parte emocional del parto cuando ha sido muy mal tratada, muy claro. mal Mm. acompañada. Y bueno, vuelvo a poner de ejemplo a mi madre, que la quiero enormemente, inmensamente. Pues ella cuando se leía el borrador de partir me decía, "Jo, es que hablas de muchas cosas que yo no entiendo, que le das mucha importancia, pues no es para tanto". Con el paso de los años, como ella misma ha ido cambiando su forma de contar sus embarazos y sus partos y ahora puede dar mucha más información y ser más consciente de, "Jo, pues esto no lo hicieron bien o aquí yo lo pasé mal y nadie me ayudó". Ostras, que para mí que mi madre pueda hacer eso es ir sanando Total, un poco total, todo lo que Claro, traemos de total. atrás, que es que viene fino. totalmente. Qué importante. Esto me flipa lo que acabas de contar porque, bueno, es algo que tú colocas en el libro y que a mí me parece importantísimo para tener en cuenta, que es que tocamos las heridas de las otras cuando hablamos de este tema, incluso cuando hablamos en positivo, porque, Mm. o cuando una cuenta, como cuando tú cuentas tu experiencia, ¿no? Que dices, no me hicieron nada. Claro, tocamos las heridas de otras en las que no pudo ser ese buen acompañamiento y eso es injusto. Y como tú dices en el libro, es un daño que no está reconocido y es un daño que no está reparado y son experiencias tanto en la parte de la violencia vivida como en la parte de lo que una misma ha atravesado, de sus estrategias, de su supervivencia, de su vivencia, que no está reconocida y que no está honrada. Y bueno, lo que tú has hecho es como crear ya un espacio para honrar la de muchas, pero dentro de ellas también la de tu madre, ¿no? Qué Mm. cosa más linda Qué bonito que eso, poder sí. tener además cerca cómo va impactando y cómo va cambiando su relato. Mm. Y no sé si además de lo que tú has hecho tienes así como alguna idea de cómo podemos abrir ese espacio de reconocer y de honrar esos relatos de otras mujeres y esas experiencias que no, bueno, Mm. que no han tenido esa Pues mira, posibilidad. justo este sábado estaba hablábamos de esto con, bueno, con un grupo que había una bueno, había gente que llevaba mucho tiempo acompañando partos bueno, veíamos como tres ideas importantes. Una es preguntar más, porque parece que es el tema Total. tabú. O sea, vas a ver a una recién parida y es cómo está el bebé. O sea, en pocas Ya, ocasiones la miras a ellas a los ojos, le dices, ¿cómo estás? Mm. ¿Cómo fue el parto? ¿Te apetece contármelo? Mm. Pues lo primero es hacer visible que es una experiencia trascendental. O sea, que hay una filósofa, eh, me sale el apellido Villarmea, Estela Villarmea, que dice es que de la muerte, que es equiparable en intensidad al nacimiento, de la muerte hay muchísimo escrito en filosofía. En el nacimiento, que estaría la voz de la madre, que es la que acompaña ese ya. nacimiento y podría contar más cosas, no hay nada escrito. O sea, esto está totalmente invisibilizado. Y pasa por eso, por desde que no se pregunta cómo ha sido tu experiencia de parto. Entonces, lo primero sería hacer visible que una mujer ha pasado por un rito de paso brutal y que no se le está dando la opción de expresarlo. Entonces, yo siempre recomiendo, si hay una mamá cerca que ha parido, pregúntale cómo ha sido tu experiencia. Dar la opción de que pueda contarla. Si no quiere, porque no es su momento, porque está Claro. bloqueada, porque ha sido muy intenso, porque no hay que hacerlo en ese momento. Puede hablar del parto una semana después, un mes después, un año después. Mi madre lo está haciendo 40 años después de que naciera yo. Bueno, pues Brava, un besito para tu madre desde aquí, un joder. besito, que es un amor y la quiero inmensamente. Quiero decir que es hacer visible que es un tema relevante del que hay que hablar y respetar el ritmo que necesite la mujer para hablar de ello, porque a lo mejor no puede hacerlo. Total. Eh, pero sí, yo creo que el decir, "Jo, es que solamente decirle a alguien, "Jo, es que el parto es algo muy impactante en la vida, es algo muy trascendental, cuando quieras hablar de ello, yo estoy aquí", ya le estás dejando ahí como el espacio para cuando ella quiera. Y otro día me encanta porque me decía una amiga que era el cumpleaños de su hija, y dice, "Jo, es que ahora es mi parto y pienso en ti". Digo, ay, qué ilusión, pero Qué guay. como me han oído tantas veces decir, cuando queráis hablar de ello, Claro, estoy aquí, como, claro. bueno, saber que eso es importante, Sí, que no total. es, porque ya el ejemplo del cumpleaños es muy relevante, ¿no? Es el cumpleaños de tu hijo, no es el aniversario del día que tú pariste. O sea, a mí eso ya me parece también un cambio de Ujú, perspectiva. Yo con ujú, muchas ujú, amigas las llamo y les digo feliz cumpleaños a tu hijo y feliz aniversario tuyo como madre. Total, ujú, total. ujú.
Pues Total, es muy bonito. la esencia además del título del libro, ¿no? Ese parir y ese partir, o sea, ahí están sucediendo dos cosas, ¿no? Que nace esa criatura y que nace una nueva tú también, ¿no? Esa tu madre. Pero sobre lo que dices o sea, lo que acabas de decir me estaba resonando muchísimo, porque esto yo es una cosa que tengo como muy presente desde hace unos años, que tomé conciencia de esto y que lo hago todo el tiempo con las mujeres que tengo cerca y que han dado a luz. Siempre pregunto cómo estás, o sea, ¿cómo estás? Claro. O sea, porque, quiero decir, si ha salido algo mal con el bebé tal, siempre, o sea, te sueles enterar antes, pero parece que como que que el relato termina ahí, ¿no? Sí. Que además es lo que se te traslada muchas veces desde el entorno sanitario, y lo que me han dicho muchas veces amigas mías, aún me lo comentaba Bea el otro día, me dices que parece que una vez que el bebé está bien, ahí se acaba todo, Exacto. ya no hay nada más, y yo, o sea, y cómo estoy yo y todo lo que me está pasando ahora y todo lo que me va a pasar, te mandan a casa diciendo, bueno, vas a sangrar, si sangras un poco de más, llama. ¿Cuánto es un poco de más? O sea, no tengo ni idea. ¿Dónde está mi acompañamiento en todo esto? Entonces, para mí, siempre el dar ese espacio a, oye, ¿y cómo estás tú? ¿Y cómo has vivido esto? Y reforzar que efectivamente es una barbaridad lo que ha hecho y que no es una cosa menor, ¿no? Que es Totalmente. muchas veces lo que recibes cuando preguntas, ¿no? Bueno, bien, fue todo bien, a ver, un poco duro porque duró muchas horas, pero bueno, bien. Es como, bueno, pues Sí, que ahí, tú claro, han misma pasado intentas tantas... quitar, esa es Minimizar más y mi quitar, sí. experiencia, que ellas no lo minimizan. No se y te da ese espacio no se da el tampoco. espacio, y es verdad que yo creo que como esto que tú haces, ¿no? Que Thais, cuando hablábamos, también remarcaba mucho, que es el lugar de las que acompañamos haciendo un amplio espectro. Sí, Acompañar pues es también esa visita o es también esa comunicación, y como poder sostener ese lugar, porque a veces sí hay esa pregunta, empieza a haber esa respuesta Eso es. y lo que hay de vuelta es, bueno, pero al final ha salido todo bien, Qué el bebé horror. está bien, qué bien, y ya nos vamos de ahí, ¿no? Y es Sí. que, bueno, es que ese lugar es difícil de sostener. Sí, Es totalmente difícil de acuerdo, sostener. totalmente de acuerdo. En este Sí. tema y en todos los temas en los que tocamos con eso, algo vulnerable, con heridas, con, bueno, aguantar un poquito ahí, Claro. darle Sí. un poquito de espacio Sí. ahí. Y llevarle Sí, un tupper de lentejas, menos tupper de bodies lentejas para es los bebés y un tuppercito de lentejas, que le Eso va a es venir mucho maravilloso. mejor. Yo recuerdo a mi primera amiga que vino con el tupper a casa y yo me puse a llorar porque como, me has traído comida, o sea, yo Claro. esto nunca lo he visto, yo nunca lo he hecho y es lo mejor que se puede llevar a una mujer. Pero lo que estabas mencionando ahora de, bueno, es que habéis dicho 2 o 3 cosas súper importantes, no creo que se me vaya ninguna, pero la de, es que no es fácil sostener, de verdad que no es fácil. O sea, yo recuerdo el empezar una conversación, es que fue brutal, es que fue tan intenso y, bueno, y sentir, ¿no? Y ver claramente cómo la persona cambiaba de tema. Y era como, ya está, no puede sostener. O sea, quiero decir que también es bonito abrir este tema si te sientes capaz de estar ahí escuchando, porque bueno, porque es muy intenso, eso es verdad que es muy intenso. Y luego decir que eso, que claro, al final es como dar la opción a hablar de algo que es específicamente femenino, porque es lo mismo que pasa con el parto, el embarazo, como decíamos antes, con la menstruación y con el climaterio. O sea, parece que en esas 3 etapas te ocurre algo que te cambia totalmente de cómo ha sido tu vida hasta entonces y que apenas hay espacios para hablar. Entonces, como Ahí le hacer has dado, visible Rosa. que esto me está ocurriendo y que más mujeres me digan cómo lo están viviendo ella, porque si ya me dicen cómo lo viven las demás, yo no sé si lo mío es normal o no normal. Y justo lo que decías es que me ha encantado el ejemplo este de ser el bebé, o sea, cuando estoy embarazada todo el mundo controla cómo está, no sé qué, no sé cuánto, pero sale de mí y yo lo leí en un artículo, pero describía perfectamente lo que yo había escrito ya en el libro, es como si fuera un envase contenedor. Ha salido lo importante, el producto importante, el bebé ya está, y yo no importo para nada, lo que decías tú y si sangras un poquito, pero yo un poquito, ¿cuánto es? Y ya solo por mencionar que solo están mirando la parte física, y si sangras un poquito, pero Bueno, yo claro. cómo Ya. estoy, Emocional, yo sí, cómo estoy claro. emocionalmente, o sea, la tasa de depresiones en el puerperio está infradiagnosticada, porque, claro, si estás triste, bueno, es que estás cuidando a tu bebé, estás cansada, Ya. claro, es que eso es cuidar a un bebé. No, Bueno, y perdona. además se empieza a colocar, o sea, yo lo estoy viendo más como si se colocase como una especie de cosa, pues como que la regla tiene que doler, ¿no? Es como que te tienes que deprimir después de parir, porque Bueno, es el claro. propio proceso y es la bajada de las hormonas y tal. Bueno, calma. Claro. O Sí, sí, sea, sí. sospechoso. Esto es red flag para Sí. sospechoso, Sí. ¿no? Es como Bueno, que y también que a ver qué madre se atreve a decir después de parir y que haya salido todo bien, y aquí pongo muchas comillas, que está triste. Porque a ver qué derecho tiene esa mujer, si Si ha tu hijo ido está todo bien, bien, a claro. estar triste. Mm. Pero Si ¿y tu qué hijo le está pasa sano. si ha Sí. salido todo bien? Si tu hijo está sano.
y a ver quién se atreve a abrir esa pequeña grieta de, oye, pues quizá no estoy sabiendo adaptarme a esto nuevo que me está pasando, porque, oye, lo has decidido tú, ¿y ahora qué pasa? ¿No sabes qué hacer con esto? Es que hay Eso tantos sí. mensajes horribles que nos llegan y que recibimos a lo largo de la vida Mm. Sí. que qué importante que tengamos estos espacios. Sí, y mira, he Así lo mencionado veo. el momento de la menstruación, del embarazo, del parto y el climaterio, pero yo lo viví muchísimo con la lactancia. Nosotros tuvimos una Mm, lactancia muy, muy complicada, muy exigente y yo lo pasé muy mal. Entonces me acuerdo expresiones de, pero tú lo has elegido, o sea, le podías dar un biberón, pero tú eliges seguir intentándolo, como, joder, y por elegirlo no tengo derecho a quejarme que esto está siendo duro, o Ya. sea, como, como minimizar, como no valorar. eh, Hay una ginecóloga, Montserrat Catalán, que tiene, bueno, tiene junto con otras mujeres un libro que es Parto y Arte. Y entonces en el prefacio dice, cuando una mujer decide ser madre, es un acto de generosidad, tal, está dejando que su cuerpo cree vida, la va a cuidar durante un tiempo Mm. de forma muy, muy intensa. Es un acto de generosidad brutal. Y yo me acuerdo que leía eso con mi hijo pequeño y decía, bueno, cuando salga a la calle me van a poner una alfombra roja, porque es que, claro, ser madre es, estoy siendo muy generosa, tendrán que valorarme. Y lo único que recibía son críticas continuamente. Lo que decía Total. antes, pues si tu hijo le porteas, le va a hacer daño en la espalda. Si le llevas en el carro, es que tendrías que llevarlo en el pecho. O sea, es como, ya no es que no se valore, es que se minimiza, ¿Y se le quita, se le quita el valor. tú qué contestarías ahora a eso, Rosa? Hubo una frase que no, claro, no está en partida, está en lo que estoy escribiendo ahora, que no la dije nunca, ¿no? Pero a veces yo pensaba, pero señora, ¿lo estoy diciendo algo a usted de su pelo? O sea, déjame en paz, que hago con mi hijo lo que quieres. Pero ¿por qué te atreves de opinar de algo personal como si fuera algo tuyo? colectivo. Mm, Exactamente. Ya. Entonces, no diría eso. Yo ha habido épocas en las que he mostrado enfado, ¿no? Y he Mm. tenido reacciones como reactiva, de querer sí, ser claro. asertiva, pero con agresividad porque me estaba doliendo. Ya. Entonces, para mí ha sido muy útil como controlar eso, como esta persona, su opinión no me tiene que afectar. O sea, para que tampoco voy a entrar en Ya. una guerra de explicarla, pues mira, es que el porteo es bueno por esto. No, o sea, es mi decisión personal, ni siquiera tengo que explicarte nada. Entonces, yo Ujú, lo que ujú. intento ahora, que todavía siguen llegando comentarios, es como, yo lo hago de esta manera, a mí me va muy bien y Mm, mi hijo está feliz. Vale, sí, Ya está. Entonces, con afirmarte mucha confianza en ti esto misma. es. mm, Bueno, es que este es un lugar, ¿no? Afirmo que estoy en este lugar, afirmo que esto es un límite, ¿no? Que no hay debate sobre esta conversación y Y que no me además, afecta lo que me digas tú. esto es, y que además elijo a quién legitimo para que pueda tener un lugar de importancia conmigo Eso en es, esta conversación, eso porque es, no podemos hacer eso con todo el mundo. eso mm, es. Mm. O sea, porque Sí. si no, claro, viene una señora por el parque o un fulano que nos dice no sé qué y no puede tener el mismo peso, pues eso, que mi madre o que la matrona con la que mm, no puede ser. mm, mm, Entonces, sí, y al final todo esto de lo que vamos hablando, todas estas prácticas, esto que nombrábamos antes, que es ese trato deshumanizado, ¿no? Que me parece muy importante colocar, porque cuando nombramos la palabra violencia, creo que sigue habiendo para mucha gente pues una imagen o un eco de algo como muy aparatoso, digamos, ¿no? O como de algo muy violento físicamente o muy... Y esto sutil que tiene que ver con lo humano, esta escena tan tierna que tú vas contando, que vas brillando con highlighter embarazada, diciendo que bien lo he hecho, que contenta estoy mm, radiante, estoy feliz, tal, y que sales llorando, es una experiencia tan profundamente de mujer que todas hemos vivido. Ese estoy en un lugar contenta con mis cosas, en la ternura, en la vulnerabilidad, en los cuidados, en de repente entre una violencia que está normalizada, que parece que no está pasando, que te atraviesa como una katana y te cortan dos, y tú estás un poco como sonríes, te callas, dices que sí, estás más y luego sales y lloras. Esto es una Mm. experiencia tan de mujeres y tan de todas las identidades que hemos vivido una socialización femenina, Mm. porque gran parte de lo que nos sucede es esto, es Mm. lo deshumanizado que se coloca en la rutina humana cotidiana. Mm. Y esto es una violencia tremenda. Y cuando hablamos de esto, bueno, lo contextualizamos en violencia obstétrica o daño obstétrico, que tú también hablas de esto en el libro, ahora nos dirás un poco de la una o de la otra en lo que quieras. Y simplemente para que podamos ubicar en este marco de las cosas que nos pudieses decir tú
qué es la violencia obstétrica y si... y yo te diría también que sabiendo ya cómo se hace bien, porque ya hay estas experiencias, ya hay estas casas de partos, ya hay un montón de relatos de mujeres de cómo puede ser de otra manera y de cómo es de otra manera. Hay investigaciones, hay estudios, es decir, cómo es vivir el embarazo y el parto de una forma natural y rodeada de buen trato, es algo que ya se sabe. ¿Por qué se sigue perpetuando esta violencia obstétrica? ¿Por qué no se da este cambio, se incorpora lo incorporan las profesionales? Esto que tú haces una pregunta tan bonita en el libro que es ¿qué es lo que necesita una mujer para parir y por qué no se le da? Mm. Uf, madre mía, estos son muchos hilos de Muchos donde tirar, ítems. muchos melones ahí para abrir. Pero mira, yo voy a empezar cogiendo el ejemplo que has puesto de lo fácil que es sentirte identificada, como has dicho tú, cuántas veces como mujer yo no me he sentido esta sensación de, ostras, me estoy sintiendo bien, poderosa por algo que ha pasado y de repente alguien ha venido y ¡zas! Me ha cortado con la katana, tú las has descrito muy bien. Es que claro, yo tengo imágenes de esas desde niña, desde adolescente. O sea, yo Totalmente. recuerdo un novio decirme, ¿pero tú qué te crees? ¿Que eres una superwoman? Y yo me estaba sintiendo una superwoman y de repente me dijo eso y fue como, "Ñi, Ñi, Ñi, Ñi". No, no, claro que no lo soy. O sea, ¿cómo es tan fácil cercenarte con dos palabras? Entonces, lo uno con lo de hablar de violencia obstétrica o de daño obstétrico en el libro, yo le di muchas vueltas porque sé que la palabra violencia obstétrica genera mucho rechazo porque Rechazo. tú lo has explicado muy bien, porque lo asocias a como que te peguen. O sea, Ujú, para que ujú. hayan sido violentos, tiene que haber sido como que te han agitado brutalmente. Y no, la violencia es este ejemplo. Cuando alguien viene y te dice, ¿qué te crees que eres una superwoman? O sea, solo hay 5 palabras, creo, en esa frase y ya te Ujú. ha aniquilado. Y es un acto violento porque esa persona lo ha hecho para hacerte chiquitita. Exacto. Y esto ocurre en el ámbito de la obstetricia. O sea, el parto se lleva, pero bueno, yo no sé cuántos años diciendo que es mucho mejor atenderlo en la posición física en la que la mujer lo necesita, si es en cuclillas, si es a 4 patas. ¿Por qué sigue habiendo camas para que la mujer para en litotomía tumbadas? Pues porque para el ginecólogo o la ginecóloga que la atiende es mucho más fácil tener a la mujer visible que tener que agacharse de rodillas en el suelo. Quiero decir que esto se perpetúa porque hay alguien que tiene un poder en la situación y los Claro. privilegios le convienen. Entonces, ¿por qué no hay más cambios? Porque es una estructura muy jerárquica, con mucho poder, y hacer cambios para hacer otro tipo de acompañamiento supone cuestionarse muchas cosas internas, supone admitir y reconocer que se lleva mucho tiempo haciéndose mal, que eso Claro. también es muy difícil. A mí me suena eso como que tiene mucho peso esa parte Muchísimo. de Eso admitir que, lo comentaba Eugenia con el ¿no? tema de revisar también la Sí, historia y la historia del arte, ¿no? Con otra mm, perspectiva feminista, que había mucha totalmente. resistencia por eso, porque es reconocer que se ha hecho mal durante muchísimo tiempo. Claro, claro. Mm, Entonces es muy duro. Y entonces, como decía en el libro, intenté decir, bueno, pues yo qué sé, si la gente la palabra violencia obstétrica le genera alarmas y le bloquea, pues es que lo que no se puede negar es que hay un daño obstétrico. Mm, O sea, tú no ujú, me puedes ujú. decir que tu intención no era mantener tus privilegios. Tú me puedes decir que tu intención no era que estabas ejecutándolo con tu mejor eh, conciencia para el bien del bebé y el mío, pero a mí me has causado un daño. O sea, eso es innegable. O sea, es que esa es la Totalmente. importancia de haber dado mucha más voz a las mujeres para hablar de su experiencia de parto, que es como lo que decíais antes, el bebé estará bien, pero yo estoy hecha polvo, claro. porque tuve miedo y nadie me acompañó, porque preguntaba y nadie me contestaba, porque quería gritar y no me dejaron. O sea, todo eso que a mí me perjudicó en el desarrollo de mi parto, nadie me ha dejado expresarlo. Eso es un daño que a mí se me queda dentro. Absolutamente. Entonces, claro, Total. reconocer todo esto, Claro. Es tela. Entonces, complicado. cuando se habla de que ya hay evidencia científica para muchas cosas, para que no haya posición tumbada en el parto, para que no haya episiotomía, para que no haya... Pues la evidencia ya está. ¿Qué siento yo que ocurre? Pues que tú puedes ir a la Facultad de Medicina y decirles, em, estas prácticas no son adecuadas y se pueden cambiar o no. Pero ir a decir a la Facultad de Medicina, tienes que hacer también un acompañamiento emocional, porque la que está pariendo es una mujer con emociones, con un sistema nervioso que además está muy conectado al parto. O sea, el parto evoluciona bien cuando tú estás relajada, cuando estás tranquila, etcétera, etcétera. Eh, si vais a estar acompañando el parto, hay cosas de atención emocional que deberíais saber, de cuidado emocional que deberíais saber. Esa formación
para dársela, ostras, no es lo que hacemos tradicionalmente de un examen tipo test. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, tengo que mirarla a los ojos. B, debería sonreírla un poquito más. Ya. C, las dos opciones son correctas. O sea, ese La C. acompañamiento, ese acompañamiento emocional también tiene que ver con lo que decías tú antes de hay que tener un trabajo personal para poder sostener las emociones de otras personas. Total. Entonces, no podemos esperar que ahora el profesional sanitario acompañe a los partos, sepan hacer ese acompañamiento emocional solamente porque alguien que les diga, oye, esto es importante. Ah, que era importante, perdona, es que no me había dado cuenta. Ahora voy a Ya. mirar a los ojos a la mujer de parto. Es que a lo mejor no las puedo mirar a los ojos porque me da pavor ver su miedo. Lo que está Bueno, pues pasando. entonces hay que entrenar Claro, Absolutamente. esas habilidades. Y pero se esto puede. claro. se Y puede, se creo que se puede, puede. y se puede. Mm. Sí, se puede, Y quédate es con la bueno parte para que sí. todas las personas. Sí, Esto sí, es se como puede. cuando Es bueno antes... para la vida en general, total. Claro, Mm. esto es como cuando antes decían, bueno, sucedía, ¿no? Pero la narrativa es que se mueren muchas mujeres en el parto y luego descubrieron que los mismos médicos que estaban haciendo las exploraciones forenses no se lavaban las manos e iban a atender los partos. Y reconocer esto fue un petate de la hostia. Mm. Porque a ver cómo reparas tú. Primero, cómo te colocas en ese lugar de reconocimiento, subido en el estatus de que, vamos, porque esto se extendió en el tiempo, porque nunca contemplaron que el problema podía estar en lo que estaban haciendo ellos. Claro. A mí hay algo que me gustaría colocar antes de irnos, que vamos un poquito justas, pero es que esto para Dale, mí amiga. fue, pues me partió en dos también, como muchas otras cosas que tú colocas en el libro. Ya lo has ido nombrando, lógicamente, a lo largo de la conversación, pero me parece que le tenemos que dar el espacio que se merece. Y es, pues eso, el leer que el parto es un proceso fisiológico, ¿vale? Me hago ahí una pausa. Y que como tal... pues ha de ser acompañado, pero no necesariamente medicalizado, no necesariamente en un hospital. O sea, esto que ya se ha entendido como decíamos, en muchos sitios y en países como, pues tú mencionabas, por ejemplo, en los Países Bajos, ¿no? donde las matronas han conseguido mantenerse firmes y ser las principales acompañantes de los partos y que el personal médico, ginecóloga solo intervenga en el caso de una urgencia, ¿no? Esto ya se hace en algunos países que están aquí al lado. Pues esto que tú colocas también de que nuestros cuerpos ya saben cómo parir, sin que tengamos que hacer nada más que acompañarlo, ¿no? O sea que, bueno, ese nada, bueno, entendedme, ¿no? Quiero decir que el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, igual que también sabe, pues, cómo tiene que respirar o cómo tiene que hacer la digestión, ¿no? Cualquier otro proceso fisiológico de los que vivimos. Y que lo que necesitan esas personas que están pariendo es ese acompañamiento consciente que tú estabas colocando, que sepa respetar ese proceso, que sepa sostenerlo y que confíe en la capacidad de esa madre y de ese bebé para que eso suceda y que dé esa confianza, por tanto, ¿no? Esto que parece así como tan de perogrullo, a mí me voló la cabeza. O sea, estando yo igual pues muy en entornos feministas y leyendo y comunicándome con otras mujeres desde otros lugares, esto un poco se me había olvidado. O sea, esto se me había olvidado. Es que es muy fuerte. O sea, a mí me sirvió también, primero, para ver cómo se me había olvidado y segundo, para detectar cómo empezaban a emergir, como algo automático, ¿no? Cómo empezaban a emergir mis prejuicios, ¿no? De, bueno, sí, es un parto fisiológico, o sea, es un proceso fisiológico, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si hay este peligro? ¿Y si hay... ¿no? Empiezan a... Porque claro, al final es algo que se lleva forjando ahí durante años, ¿no? A raíz de todos esos relatos que nos van llegando, todas esas representaciones horribles de partos que todas nos hemos tragado, que no hemos visto nunca ninguno real, pero sí que nos hemos comido todas las representaciones horribles en todos los medios posibles. Y además todas, pues eso, siempre sucede en un hospital, siempre es en una sala atestada de gente que va y viene, que te da órdenes, que te ningunea, que te invisibiliza, con todo ese instrumental médico horrible, que parece casi una mesa de tortura, la mujer tumbada en horizontal, como tú mencionabas ahora, cuando no tiene ningún sentido, ¿no? Y en las comedias románticas con el chico desmayándose. Ah, también, por supuesto, teniendo que atenderlo a él porque él está pasando fatal, porque es muy... muy aprensivo. Sensible, es muy sensible. Entonces, a mí vivir, o sea, comprender, ¿no? A través de tu experiencia, de cómo la colocas, de tu relato, que existen otras maneras
de vivir esa situación, pues abrió una posibilidad en mí que no estaba. Por eso yo lo quería colocar aquí también, porque me parece preciosa además esta invitación que tú haces a lo largo de todo el libro. Invitación, recalco, no exigencia, invitación que haces tras contar tu experiencia a que cada una pueda cuestionar o pueda pensar cómo quiere vivirla, ¿no? Esta invitación que tú haces de que cada una, en la medida de sus posibilidades, pues encuentre su salida al laberinto que tú nombras así tan bonito, haciendo ese ejercicio de honestidad y de sinceridad con una misma para revisar pues qué argumentos hay o qué prejuicios hay detrás de esa decisión que podemos estar tomando o de la no decisión, que tú también te colocaste ahí durante mucho tiempo, como dices, a lo largo de tu embarazo. Entonces, te pregunto, ¿por qué crees tú que es tan importante hacer esta revisión a la que invitas y el que nos hagamos cargo, ¿no? en la medida de nuestras posibilidades, como digo, de tomar la decisión de cómo queremos vivir nuestro parto? ¿Por qué es importante esto? Pues que lo has ido diciendo tú. O sea, hay tanta cantidad de mensajes interiorizados que es que ya no te das cuenta de cuáles son los tuyos, de cuál es tu voz y de cuál es todo lo que viene de ahí, de los demás. Entonces, yo cuando leí eso que estás contando tan bonito es de una matrona, es de Consuelo Ruiz, y fue la primera vez que yo lo leí, esto sí lo leí estando embarazada, cuando decía, vamos a ver, tu corazón sabe latir, tu, sabe llevar el oxígeno desde los pulmones hasta cualquier parte del cuerpo, tu cuerpo es perfecto, sabe hacer todo eso y tú no tienes que hacer nada. ¿Cómo no vas a saber parir? Yo me acuerdo también leer eso y decir, ostras, es Sí. verdad, pero ¿por qué nadie te dice algo así? Pero aún habiéndolo leído y aún habiendo colocado pero bueno, ¿sabes? Si llevo 9 meses de gestación maravillosos, que es que esto ha ido de maravilla, o sea, ¿por qué no va a ir de maravilla en el parto? Aún así llega el parto y volvemos a antes, es un momento tan vulnerable, tan, yo ahí recuerdo haber sentido miedo y, Claro. y que esas voces de muchas otras cosas, ya del parto, ya no solo del parto, yo recuerdo me vino una voz como de mi familia diciéndome, no vas a ser capaz, no era, esto tampoco lo vas a hacer bien, que es como, esto Claro. tampoco lo vas a hacer bien, como si yo no he hecho millones de cosas bien en mi vida, o sea, como que te asaltan tantas voces que llevan años en ti, que por eso es tan necesario el acompañamiento emocional, ¿sabes? Tiene que haber alguien ahí que te coja la mano y te diga que sí que puedes, que sí que puedes. Mm. Em, Me estoy yendo de la pregunta que ya ahora No, mismo no, no en me acuerdo ni absoluto. cuál era. No, no, Estamos dentro. la estabas enlazando, yo te preguntaba por qué creías que era tan importante como en la medida de nuestras posibilidades hacernos cargo de esto durante el Claro, embarazo y tomar esas porque decisiones, ¿no? es que Conscientes. si no las hacemos explícitas, es boicotearnos, es no verlas. O sea, si yo no hago Claro. explícito que tengo miedo por esto, o si yo no hago explícito es que me ha venido esta voz, o sea, me ha venido esta voz de mi tío diciéndome, no sé, si yo no lo hago explícito, se ha metido dentro de mí. Y no me estoy dando cuenta y de alguna forma me está boicoteando. Entonces yo creo que en la medida de lo posible ser muy sincera, pues como tú has hecho al principio, es como yo tengo una piedra en el zapato, no sé si quiero o no quiero, pero lo puedo decir. Yo creo que el problema está cuando nos están viniendo emociones y estamos disimulando como si no pasara, ¿no? Emociones, voces, contradicciones, etcétera, y estamos disimulando, ¿no? Y hay una frase que le digo mucho a mi hijo y que luego me la dice a veces a mí, que es como si hay una bolita dentro, mejor fuera que aquí metida. Entonces yo creo que tiene que ver con el embarazo, con el parto, con todo. O sea, si hay algo que me está incomodando, como decíamos antes, por cómo yo me gustaría sentirme o lo que mi cuerpo me dice, la información de fuera, voy a expresarlo. Porque a veces ya solo el decirlo en voz alta es como, ostras, qué alivio. Pues mira, tenía esta duda, o tenía esta preocupación, o tenía este temor. Y si encima tengo un círculo de gente que siento que es afín a mí, a cuestionarse las cosas, a ser sinceras, pues tengo como un grupo que me da un feedback diferente, así solo tengo lo más tradicional o lo más menos cuestionado, diría yo. Mm, mm, mm. Vuelvo a pensar que no sé si te he contestado, ¿sí? Sí, Sí. sí has contestado, sí has contestado. Y si no, también, si queréis saber más, redirigimos al libro de Rosa Bueno, Pulido, eso que seguro. está aquí. Sí. Y bueno, a mí para cerrar por mi parte, simplemente me gustaría recalcar que em, esta parte, ¿no? De que con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho cuidado, estoy bastante segura de que en este episodio en concreto seguramente hemos generado dolores o daños al hablar de esto, porque me parece algo casi inevitable, ¿no? Pienso en tantas mujeres que no han tenido la posibilidad de parir en buenos términos, en los términos que merecían y que muchas de ellas probablemente tampoco han tenido la posibilidad de compartirlo con nadie y es un relato que guardan dentro.
que me parece difícil no tocar ahí de alguna manera y que duela. Simplemente decir que las violencias que recibimos no son nuestra responsabilidad y que la violencia se la tenemos que devolver a quien la ejerce. Y que si hemos vivido algo en esas situaciones que nos ha generado daños, no es nuestro, no es nuestra culpa y desde luego que es injusto y nos merecemos ser bien tratadas y que los procesos que son importantes para nosotras y nuestros procesos de vida sucedan en espacios cálidos y respetuosos, ¿no? Y que de ahí hacia adelante tu ejemplo me parece algo muy bonito y muy esperanzador, ¿no? Que es, bueno, me busco la manera, que en tu caso pues es un libro, es un grupo, pero de ahí hacia adelante, además de lo que nos pasa, porque la violencia no nos define, podemos hacer procesos de reparación con eso y podemos hacer procesos de amor y de resignificar con eso. Siempre podemos ir hacia adelante y seguir dando pasitos y seguir haciéndonos más dueñas de nuestros relatos y de nuestras experiencias, porque, repito, la violencia no nos define. Me encanta que Y, hablas de esto. y además de que la violencia no nos define, para mí, dentro como de estas cositas de cierre que me gustaría colocar, también decir que hemos hablado de mujeres en el parto porque, bueno, además de que así hemos leído el libro, así dialogamos con Rosa y es como, bueno, la mayoría, ¿no?, de lo que sucede en nuestros cuerpos. Por supuesto, sabemos que hay personas que pueden parir o llegan a ese momento que no se identifican como mujeres y que pueden, pues eso, nombrarse como chicos trans o como personas de género no binario y que aunque no hayamos desarrollado la conversación en esos términos, pues que también cuando pensemos en esas imágenes que podamos contemplar a mujeres, como nombrabas antes, Rosa, de diferentes colores de piel, de diferentes estratos sociales, de diferentes edades, o sea que podamos ir haciéndonos esa imagen lo más amplia posible, ¿no?, de diferentes orientaciones, porque al final es verdad que también tenemos como una imagen muy concreta de lo que es una mujer pariendo, que no, en la que no cabemos todas, no cabe ni siquiera esa mujer que está representada. Total. Entonces, bueno, seguir haciendo un poquito más de espacio y que nuestra disposición, como siempre, es la de las alianzas. Y que en esta idea también que coloca Mai de también poder ir contando nuestro propio relato, os invitamos muchísimo a leer el libro de Rosa, porque de verdad que a mí me parece que se puede sentir como un abrazo muy calentito. Totalmente. Para sea cual haya sido tu experiencia. Yo desde luego a mis amigas que han pasado por ahí ya se lo he recomendado a todas y sí que creo que tanto el libro como bueno, los materiales que puedas sacar, los talleres que haces, bueno, os invitamos a seguir a Rosa en Instagram porque sí que has dado como ese giro, que no nos ha dado tiempo ni a mencionarlo, ¿no?, pero como ese giro también en lo profesional, que tú te estabas dedicando a algo completamente distinto y de repente esto pues entró en tu vida como ese torrente y pues oye, pues ahí también fuiste muy valiente y fuiste muy honesta con lo que estabas viviendo. Totalmente. Y te quisiste redirigir hacia ahí y estos acompañamientos y estos espacios que abres ahora para tratar pues distintas experiencias relacionadas con todo este proceso son preciosos, o sea, ya se transmiten como espacios seguros en los que todas y todes somos bienvenidos y os invitamos muchísimo, de verdad, que os acerquéis si sentís que necesitáis, pues bueno, pues que estáis en ese momento de compartir o de leer otras experiencias o de recibir ese abrazo calentito. Qué bonito, chicas. Muchísimas gracias. Me encanta saber que leer el libro es recibir ese abrazo calentito. Me gusta mucho. Totalmente, totalmente. Sí. Vamos, ahora mismo mientras grabamos, mi fondo de pantalla del ordenador es una de las ilustraciones de Marc Gregorio de tu libro. Eso también quiero que lo sepas. Sí. Y que lo haces todo de una forma como muy linda y muy cálida. Yo me quedo con un poquito de pena de no haberte podido escuchar más. Tengo como esta sensación, ¿no?, porque nosotras es verdad que hemos trabajado mucho sobre el libro y que al final pues hacemos esto en formato conversación, pero bueno, es que todo lo que tú compartes y tus experiencias también de cómo ha sido todo el proceso podrían darnos para horas y horas. Entonces, bueno, una vez más os recomendamos que lo leáis. Ha estado muy bonito, así que esto es lo que teníamos que compartir hoy, ha sido muy bonito. Qué guay. Pues muchas gracias a ti, Rosa, de verdad. Muchas gracias por estar, por tu honestidad, por compartirte como te compartes y por ser ese abrazo, ese lugar de acogida para otras.
Y a las demás... Bueno, que muchas gracias siempre. Os Gracias seguiremos por estar. contando por Instagram y por aquí cómo podéis apoyarnos y os seguiremos dando las gracias por acompañarnos. Nos hace muy felices leeros y nos hace muy felices también hacer de plataforma para que podáis escuchar a Rosa contándoos todas estas cositas. Eso es. Nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Lo cayó. Lo Cayó. Hasta prontito. Leo.